Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Transferencia recibida. Operación exitosa. Transferencia lista. Hola, hola. ¿Han visto el tipo de cambio? Esta semana el tipo de cambio les ha preocupado. Ahora, si el tipo de cambio les preocupa ahorita, quizás eran o somos, no lo sé, de los que nos gustaba muchísimo cuando estaba el tipo de cambio fuerte. Yo no lo sé, sinceramente, siendo México una economía exportadora, pues el tipo de cambio, pensando que estaba sobrevaluada, no lo sé, pero sí sé que el tipo de cambio ha exhibido una enorme volatilidad en estas últimas 2 semanas. Es más, a partir de las elecciones del 2 de junio, hay que ser como absolutamente claro para entender qué es lo que está pasando, pero no únicamente con el tipo de cambio. La semana pasada platicamos en Peras y Manzanas qué estaba sucediendo, por qué los mercados estaban reaccionando así, cuál era la volatilidad, qué le explicaba, había razón o no había razón, pero hay algo de lo que quizás hablemos menos y que me parece que en este momento se vuelve más interesante. Y hablamos menos porque es un poco menos perceptible para todos, porque el tipo de cambio de alguna manera es una variable más sencilla de entender. No estoy diciendo que sea sencilla de pronosticar, pero sí es más sencilla de entender. La vemos en las casas de cambio, todo el mundo habla de ella, está en las noticias, todo el tiempo hablamos del tipo de cambio. Es una variable en la cual siempre estamos muy atentos. Pero hay otro tema que se ha estado moviendo y se ha estado moviendo muchísimo en los últimos días y que a mí me parece de suma relevancia para la economía mexicana, bueno, para cualquier economía, pero para la economía mexicana en este momento y sobre todo para las finanzas públicas y sobre todo para las finanzas públicas en un año de cambio de gobierno. Para platicar justo de qué está pasando con la tasa de interés de los bonos soberanos, está hoy con nosotros Carlos Serrano. Carlos Serrano es director más bien economista en jefe de BBVA y es un invitado frecuente en este espacio de Peras y Manzanas. Carlos, bienvenido una vez más. Valeria, siempre es un gran gusto estar contigo en Peras y Manzanas. Oye, ¿qué está pasando con la tasa de interés? Porque pues se está moviendo hacia arriba, pero ¿cuál se está moviendo hacia arriba? Porque de repente escucho que hablan del bono de los 10 años, pero los CETES, pero no, pero el riesgo país. ¿Qué está pasando con la tasa de interés? Así es, Valeria. Lo que estamos viendo en general es que las tasas de interés en México están subiendo prácticamente en todos sus plazos. Es cierto que los CETES de muy corto plazo no han subido mucho, pero si vemos el resto de lo que se denomina la curva, es decir, los distintos plazos, hoy tenemos una tasa de interés pues que es bastante más alta a la que había la noche previa a la elección. No solamente que sea más alta, creo que hay un tema que hay que llamar la atención. Esto ocurre, Valeria, mientras las tasas de los bonos en Estados Unidos están bajando. Por ejemplo, si vemos el bono de 10 años, en México ha estado subiendo, hace un rato estaba en 10.4, ha bajado ahora un poquitín, pero lo que ha ocurrido es que tenemos hoy la tasa del bono de 10 años pues más alta desde la crisis financiera global, pero creo que lo que es más relevante es ver ese diferencial contra las tasas de Estados Unidos. Las tasas de Estados Unidos han bajado los últimos días porque ha habido un buen dato de inflación, mientras que las tasas del bono a 10 años en México han subido, en particular los bonos M10 determinados en pesos. De tal manera que hace unos días teníamos un diferencial entre ambas tasas de un poquito más de 5 puntos porcentuales y ahora ese diferencial está en 6 puntos porcentuales. Esto me parece, Valeria, que lo que refleja es que ante los mercados internacionales la percepción de riesgo de México ha aumentado de manera importante. No solamente lo vemos en las tasas, también hay una variable que me parece interesante seguir, son los credit default swap. Un credit default swap es el costo de asegurar
a quien es tenedor de deuda gubernamental de México ante un evento de incumplimiento. Y de la elección para acá, ese ha aumentado en alrededor de 16 puntos base. Es decir, los mercados perciben desde el día de la elección hasta ahora que el riesgo del país ha aumentado. Ahora, me dices que los mercados perciben que el nivel de riesgo del país ha aumentado. ¿Del riesgo de qué? Porque pues riesgos hay muchos. ¿El riesgo de qué? Porque en economía hablamos mucho que la tasa de interés refleja el riesgo. Sí. ¿Qué riesgo? Porque pues vamos a tener una transición entre el mismo partido. Vamos a tener una transición política, pues a una presidenta que pues en teoría está muy alineada con el presidente actual. O sea, una transición que sonaría, Carlos, que no debería de ser muy complicada. Entonces, ¿cuál es el riesgo que están capturando o que está capturando este incremento en tasas de interés? Muy buen punto, Valeria. Yo creo que son dos los riesgos centrales que se están viendo. Pero primero, estaría yo totalmente de acuerdo contigo. Los mercados no estaban preocupados en lo absoluto ante la posibilidad de una presidencia de Claudia Sheinbaum. Eso ya estaba descontado, las encuestas eran muy claras y lo pudimos ver muy claro en la noche de la elección, Valeria. En el momento en que las encuestas de salida empiezan a confirmar que la doctora Sheinbaum iba a ganar por un amplio margen, no pasó nada con el tipo de cambio. Y digo el tipo de cambio esa noche porque es un mercado que se transa a las 24 horas y los mercados no reaccionaron mal ante esa posibilidad. Cuando se confirma que hay una posibilidad muy alta de que Morena y sus partidos aliados tengan la mayoría suficiente para hacer cambios en la Constitución, es cuando empieza a depreciarse el tipo de cambio y después, en los días posteriores, aumentar las tasas. Y creo que lo que están reflejando son dos riesgos particulares. Primer riesgo, Valeria, es que existe la posibilidad de que se transite y que se apruebe la reforma al sistema judicial que el presidente envió al Congreso el 5 de febrero, que es una reforma al sistema judicial que, como sabemos, tiene entre sus puntos principales el hecho de que los miembros de la Suprema Corte y jueces federales vayan a ser electos por voto popular. Y creo que eso ha inyectado este riesgo en los mercados porque se percibe que si se eligen a los magistrados y a los jueces de esta manera, hay una posibilidad importante de que se termine con un sistema judicial donde magistrados y jueces sean menos independientes. ¿Por qué? Porque para poder ganar un puesto de elección popular, pues lo sabemos, hay que estar cercano a un partido político. Es muy difícil pensarlo de otra manera. Oye, ya hay que estar en campaña. Y hay que estar en campaña. Hay que estar en campaña, ya hay que meterle dinero a esa campaña. Y las campañas, pues baratas no son. Baratas no son, exactamente. Entonces, en ese punto, pues existe, totalmente de acuerdo contigo, pues la posibilidad de que quien gane por ir a una campaña, etcétera, es el que tenga un apoyo de un partido político y por lo tanto pierde independencia ante él mismo. Segundo, también existe la posibilidad de que no solamente haya un tema de independencia, sino que no lleguen las personas que estén más capacitadas para un puesto de esta naturaleza, sino los que, como dices, puedan tener el apoyo de un partido para una campaña, etcétera. Entonces, el temor de los mercados es que se termine con un sistema judicial que pueda ser menos independiente y menos profesional. Por cierto, en el caso de la Suprema Corte, el otro único precedente que hay de que sean así electos los miembros de este tribunal es en Bolivia, donde la experiencia no ha sido muy buena porque los ministros han cambiado de sus criterios, alineándose siempre a quien está en el poder en turno, es decir, mostrando poca independencia. Y creo que los mercados, ante esto, Valeria, lo que asumen es, esto puede significar un equilibrio donde haya menos inversión, porque si una empresa presiente que ante algún problema
o con el gobierno o con otro particular la posibilidad de que sus intereses se defiendan a través del sistema judicial es menor y por lo tanto habrá menos inversiones y por lo tanto menos crecimiento. Y un país con menos crecimiento es más riesgoso desde el punto de vista fiscal y otros puntos de vista. Y con esto quiero decir, desde luego, Valeria, pues todos sabemos, el sistema judicial en México tiene muchos problemas, se puede mejorar, desde luego que sí, pero pareciera que ir en este sentido de la elección popular pudiera ser una regresión y por lo menos así lo están señalizando los mercados. Lo que están señalizando los mercados en este caso es, o sea, sí, es esta reforma al Poder Judicial, pero ¿se traduce en certidumbre, en certeza sobre inversiones? ¿O en qué se traduce así como en términos muy sencillos relacionados con la inversión? Porque si estamos hablando de inversión y de repente, Carlos, hablamos de los jueces y los magistrados y la Suprema Corte, como que ¿dónde está ese vínculo? Porque me parece que hay más allá. O sea, y sí estamos hablando de algo que incide sobre el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho, pues al final del día lo que da es certidumbre. No estoy hablando, y sí es bien importante porque pues luego de repente vengan, entonces defiendes al Poder Judicial como esto. No tiene nada que ver con eso. Estoy hablando de la certidumbre o la certeza que puede dar el Estado de Derecho al comportamiento de la inversión que se recibe en cualquier país. Totalmente de acuerdo contigo, Valeria. Creo que y estamos en la misma línea, ¿no? El sistema judicial en México tiene muchas áreas de mejora. En muchos casos los jueces no tienen los conocimientos suficientes, en muchos casos son cooptados. No hay duda que se puede mejorar. El problema me parece que radica en que, como dices, se percibe que habrá mucha mayor incertidumbre en términos, en este caso en particular, de las inversiones que se pueden realizar. Primero, porque aunque hay áreas de mejora, se percibe que esto puede ser una regresión, pues porque habrá la percepción de que no hay un contrapeso al Ejecutivo por el tema de la independencia, y segundo, que podemos tener pues un sistema judicial todavía menos profesionalizado del que hay ahora, y eso pues genera incertidumbre, y como sabemos bien, pues el principal enemigo de la inversión es la incertidumbre. Entonces eso creo que es lo que están mostrando los mercados, tanto en estas variables de las tasas, que yo creo que son las más importantes, ahora hablamos de sus implicaciones, pero también el tipo de cambio. Comentabas algo que creo que es importante mencionar. Mucha gente dice, bueno, no, ¿cuál es el problema? Se depreció algo el tipo de cambio y se hablaba, yo mismo pensaba que el tipo de cambio estaba más apreciado de lo que debería estar y que una depreciación podría ayudar, como bien mencionas, siendo un país exportador. Eso es cierto, el nivel de tipo de cambio creo que no preocupa. Lo que preocupa es las causas que están detrás de esta depreciación, y son exactamente las mismas causas que están detrás del aumento en las tasas, que es que está aumentando el grado de incertidumbre en torno a México por lo que pueda ocurrir con el Estado de Derecho. Y eso creo que esa es la preocupación central, sobre todo, Valeria, pues en un entorno donde el país está tratando de captar inversiones en el contexto del nearshoring, pues introducir más incertidumbre pues va a hacer a México menos competitivo en este sentido, y creo que podría implicar que se aproveche menos el potencial del nearshoring. Ahora, hablaste, Carlos, y ese era justo el tema que quería tocar contigo. ¿Cuáles son las implicaciones? Sí, estamos viendo un incremento en el riesgo país, estamos viendo un incremento en las tasas de interés. ¿Y luego? Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué nos preocupa? ¿Por qué estamos hablando de esto? Yo creo que eso es lo que más nos debe de preocupar. El tipo de cambio siempre es una variable, como dices, se sigue más, es más volátil, pero creo que las tasas nos deben de preocupar más por varias razones. La primera es la que mencionabas. Este va a ser un gobierno que va a comenzar con presiones importantes en el tema fiscal. En primer lugar, pues van a tener que hacer una reducción del déficit, porque este año vamos a tener el déficit más alto desde el final de los 80. En segundo lugar, porque habrá presiones de gastos por concepto de pensiones y de aumento en los programas sociales que se han anunciado. Y las tasas de interés más altas, lo que significa es que de los ingresos del gobierno,
una mayor proporción se tienen que ir a pagar la deuda porque la deuda ahora es más cara y por lo tanto hay menos espacio fiscal. Entonces, esa es una primera preocupación. Pero hay una segunda preocupación, Valeria, que es que, como sabemos, pues todas las tasas de interés en la economía se explican a partir de las tasas del gobierno. Entonces, tasas, por ejemplo, de los bonos de 10 años más altas, significa también que las empresas se van a financiar a unas tasas más altas, por lo tanto eso también afectará la inversión, que una familia que quiera obtener una hipoteca, pues esta va a ser más cara por las tasas más altas. Entonces, o sea, se mueven en el mismo sentido. Si están subiendo las tasas de interés del bono soberano o del bono de la deuda del país, las tasas de interés a las que estamos sujetos, voy a decir una frase extraña, los simples mortales, se mueven en el mismo sentido. Exactamente, todas se mueven en el mismo sentido porque en principio lo que se asume es que el gobierno es el agente que tiene el menor riesgo en una economía y a partir de ahí se van determinando el resto de las tasas en el mismo sentido. Entonces, cuando suben las tasas para el gobierno, suben para todos los demás agentes y entonces podemos terminar con una situación donde se encarezca el crédito a todo mundo, incluyendo a las empresas, lo que puede afectar la inversión, incluyendo a las familias, lo que puede afectar la posibilidad de adquirir una vivienda. Entonces, creo que eso es lo que nos debe llevar a una preocupación, que además, me parece, Valeria, puede llevarnos una preocupación adicional, que es que si estas mayores tasas van implicando que se pierda espacio fiscal, se puede correr el riesgo de que, no de forma inmediata, pero sí al cabo de un par de años, las agencias calificadoras puedan revisar a la baja la calificación soberana de México. Las agencias, como sabemos, dan calificaciones a muchos tipos de deuda en el mundo y podrían percibir mayor riesgo y bajar la calificación de México, con el riesgo de que México pierda lo que se llama grado de inversión. Las calificadoras, a todo aquel que le dan una calificación en las triples Bs o más, se asume que eso es grado de inversión y cuando se cae de ese escalón, se pierde el grado de inversión. Y eso es muy importante porque hay muchos fondos en el mundo de pensiones, de seguros, que por ley, por reglas, no pueden invertir en algo que no sea grado de inversión. Por lo tanto, el costo de financiamiento de México, si además pasa esto, podría encarecerse mucho más. Entonces, creo que sí estamos ante una situación donde pues, los riesgos para el país pueden aumentar por este tema de las tasas. Pues vienen tiempos interesantes, Carlos, vienen meses interesantes. Pero ya no solo vamos a hablar, evidentemente, de tipo de cambio o de producción, ya tenemos que empezar a agregar grados de complejidad a la conversación y me parece que pues para las finanzas públicas, en un contexto en el que se había planteado una reducción del déficit en los precriterios, una reducción del déficit de prácticamente 3 puntos del PIB, pues esto le mete todavía más presión porque pues lo que se paga de costo financiero de la deuda, de intereses, pues era hasta antes de este cambio en las tasas de interés, pues alrededor o representaba alrededor de 14-15% del presupuesto de gasto total. Pero con este cambio en las tasas de interés, pues muy probablemente esté moviendo lo que nos cueste endeudarnos y de aquí para adelante. Así que, Carlos, vienen meses interesantes, volatilidad seguramente y pues todos muy atentos a ver qué va sucediendo porque no va a haber otra cosa que hacer más que ir viendo qué decisiones se van tomando en esta transición que no suena para nada tan calmada como podría haber sucedido dadas las condiciones políticas con las que se ganó. Totalmente de acuerdo contigo, Valeria. Carlos, como siempre, muchísimas gracias por estar en Peras y Manzanas. Gracias a ti, Valeria, muchísimas gracias. Tiempos interesantes, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, hay que abrocharse los cinturones, viene más volatilidad y si me permites añadir una última cosa. Venga. Es la siguiente, la preocupación me parece, desde luego que viene sobre todo por esta posibilidad de esta reforma al sistema judicial que podría afectar la percepción de Estado de Derecho, pero creo que se habla menos, pero hay otras preocupaciones, que es que se ha dicho que además en septiembre se quiere que transiten otras 2 reformas que van en la dirección de tus preocupaciones. Una
aumentar, no se ha dicho exactamente cómo, pensiones a los maestros, otra dar pensiones a mujeres de entre 60 y 64 años. Me parece magnífico que se pueda apoyar a estos colectivos, pero no se ha dicho cómo se va a financiar esto. Si se pretende financiar esto con más deuda, pues todavía este cóctel que mencionabas de presiones fiscales va a ser todavía mayor y por lo tanto pues el espacio fiscal menor. Entonces, pues mientras no conozcamos qué va a pasar con todas estas reformas de aquí a septiembre, pues abrocharse los cinturones y esperar una gran volatilidad. Oye, y hay que sumar la presentación del presupuesto. Además, pero bueno, para eso dejamos otro. Para eso dejamos, la preparación, no la presentación, la preparación. Exactamente. Del presupuesto. Eso dejamos otra operación manzanas, Carlos. Pues muchas gracias, como siempre. Nos escuchamos pronto. Al contrario, siempre es un gusto estar contigo en Peras y Manzanas, Valeria. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.